1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hoy tenemos el maravilloso privilegio de participar en una de las ordenanzas que el Señor nos mandó. Y esa ordenanza es la cena del Señor. ¿Por qué Él nos mandó a que nosotros participáramos de esta ordenanza? Bueno, lo dice con toda claridad: para que nosotros hagamos memoria de Él. Y para que nosotros, cada vez que participemos de ella, anunciemos su muerte. Anunciemos su muerte. Mis hermanos, Jesús murió en la cruz. Y creo que es una verdad que todos aquí conocemos. Todos conocemos esta verdad. La conocemos tanto que ya como que al escucharla no se nos da nada. Al escucharla parte sin novedad. Sí, yo ya sé que Jesús murió en la cruz. Predíquenme algo más profundo. Pero, ¿será que puede haber algo más profundo que la muerte de Jesús? ¿Será que puede haber algo más profundo que la muerte del Hijo de Dios? ¿Será que puede haber algo más profundo que conocer la muerte del Dios hecho carne? No, no hay nada más profundo que esto. Y esa es la piedra de toque de nuestra fe cristiana. Porque la fe cristiana no es solamente llevar una vida moral. No es solamente llevar una vida donde usted se porta bien y donde usted ya no fuma y donde usted ya no toma y donde usted ya no hace las cosas que hace el mundo. No, porque mucha gente del mundo no bebe, no fuma y se porta bien también. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia entre un cristiano y aquellas personas en el mundo que pueden ser hasta mejores personas que nosotros mismos? Porque si usted hace un análisis en el mundo, usted se va a encontrar que gente del mundo puede ser mejor papá que usted. Y puede ser mejor madre que usted. Y puede ser mejor hijo que usted. Es más, puede ser mejor trabajador que usted. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es Cristo. Es Cristo. La diferencia es que ellos, aún en su moralidad, están perdidos. Están sin Dios.
y sin esperanza en este mundo. Pero nosotros, por la gracia del Señor, fuimos atraídos hacia Él y pudimos comprender que estábamos perdidos. Y yo quiero que hoy salgamos de este lugar entendiendo una verdad básica en la fe cristiana, pero más profunda que el océano mismo. Y es la verdad del Evangelio. Porque hablar de la muerte de Jesús es hablar del Evangelio. Y hoy debemos de responder esta pregunta. ¿Entiendes el Evangelio? Yo no sé cuántos años tú lleves como cristiano, como cristiana. Pero te pregunto, ¿tú entiendes el Evangelio? Y no seas tan ligero para responder. Porque la palabra Evangelio puede ser fácil de definir. Ah, sí, yo sé, son las buenas noticias de salvación. Tranquilo. No seas tan ligero para responder. Y hoy vamos a entender 10 postulados de lo que es el Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? Y es importante, mis hermanos, que nosotros podamos entender el Evangelio porque son verdades fundamentales de nuestra fe cristiana. Mis hermanos, cada vez que participamos de la cena del Señor, reitero, estamos anunciando y recordando y conmemorando su muerte en la cruz. Y si tenemos que recordarla es por algo. Y si tenemos que conmemorarla es por algo. Es por algo. Ahí se centra el mensaje del Evangelio. Entender el Evangelio es entender que Cristo tuvo que morir en la cruz para satisfacer la ira de Dios que estaba sobre mí y así yo poder recibir el perdón de mis pecados. Cuando tú estabas sin Cristo, la ira de Dios pesaba sobre ti. Cuando una persona está sin Cristo, está lejos de Dios, no está bajo la bendición de Dios, no está bajo el favor de Dios, no está bajo la gracia de Dios, está bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque tal persona ha violado y sigue violando una y otra vez la santa ley de Dios. Y como culpable merece castigo. Y como culpable merece que el juez justo de toda la tierra ejecute un castigo sobre esa persona que ha transgredido de manera indiferente y de manera indolente la ley de Dios. Porque ustedes saben, aquí no hay ninguna sorpresa. Muchos aquí, todos aquí, en algún momento de nuestras vidas, o tal vez en este momento de nuestras vidas, seguimos llevando una conducta contraria a Dios y no nos importa. Seguimos viviendo una vida contraria a Él y no nos importa. Seguimos violando su santa ley y no nos importa. Cristo tuvo que morir en la cruz para Él recibir en esa cruz todo el peso de la ira de Dios en Él, ira que tú y yo merecíamos. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, tú y yo tuviéramos que recibir ese peso de la ira. Por eso aquel que cree en Cristo tiene perdón de pecados, no simplemente por misericordia nada más, sino porque el Hijo de Dios, Jesús, tomó tu lugar en la cruz. Porque Jesús tomó el lugar que tú merecías tener y recibió el castigo que tú y yo merecíamos recibir. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz. Tú merecías ira, tú merecías castigo. Pero ¿sabes por qué ahorita tienes bendición y tienes el favor de Dios? Porque Cristo murió en la cruz. Entender que Cristo tuvo que morir en la cruz, o entender el Evangelio, es entender que Cristo tuvo que morir en la cruz,
para tú y yo poder ser salvo, porque mis buenas obras nunca me hubieran podido salvar. Ustedes saben, vivimos en una sociedad que cree que somos salvos por buenas obras, que somos salvos por ser buenas personas, que nos merecemos el cielo. Y si no llegamos al cielo, y si no alcanzamos el cielo, llegamos al purgatorio y con un par de misas ya tenemos. La Biblia claramente dice que no hay un solo justo, ni uno solo. Todos están destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos violado la ley de Dios, de un Dios santo. Y que por más que usted se porte bien, y que por más que usted dé mercados, y que por más de que usted se dé como voluntario a causas benéficas, nada de esas obras lo pueden salvar. Porque son más tus pecados, si los pones en una balanza, que tus buenas obras. Es más lo que le has fallado a Dios, es más lo que has violado su santa ley, que lo que tú has hecho de bueno en esta vida. Tus buenas obras no te pueden salvar. Aunque tú seas una persona muy buena y te consideres muy moral, que yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato. Pero aunque no robes y no mates y seas muy juicioso o muy juiciosa, tus buenas obras no te pueden salvar. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz, para darte salvación. Sin Cristo, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, tú y yo estuviéramos totalmente perdidos. Totalmente perdidos. Cristo murió en la cruz para darnos salvación. Era la única forma, era la única manera de tener esa salvación. Nadie se la puede ganar. Nadie la puede recibir como una recompensa. La recibe como un don al creer en Jesús. Entender el Evangelio es entender que Cristo tuvo que morir en la cruz para tener y vivir con una esperanza de salvación. Porque antes de Cristo, ni usted ni yo teníamos seguridad hacia dónde nos íbamos después de morir. ¿Y sabe por qué la gente tiene miedo de la muerte? La gente tiene miedo de la muerte porque la gente no sabe qué va a pasar después de la muerte. Creen vagamente que se irán al cielo, pero en realidad, cuando se les habla de muerte, cuando se les habla de ese momento que todos vamos a pasar, tiemblan y temen porque no tienen seguridad hacia dónde van a ir. Sin Cristo, la muerte es la peor de las tragedias, porque cuando una persona muere sin Cristo, está yéndose a una condenación eterna, a un destino eterno, sin Él, sin la presencia de Dios. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz, para que nosotros ahora tengamos la seguridad de esa salvación y de decir, yo sé que si me muero hoy, yo me voy con el Señor. No porque yo haya hecho algo bueno, no porque yo sea una buena persona, sino porque Jesús murió en la cruz por mí. Qué bueno es saber que nosotros tenemos esperanza en medio de un mundo que se está destruyendo y que se está partiendo en 1000 pedazos. ¿Cuál es tu esperanza en este mundo? ¿Qué es lo que te genera a ti seguridad en este mundo? ¿Tu trabajo? ¿Tu estudio? ¿Tu profesión? ¿Tu salud? ¿Tu jefe? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tu casa propia? Esa es tu seguridad. Lamentable, porque es una seguridad muy efímera. Porque tarde que temprano vas a perderla. Y después, ¿a qué te vas a aferrar?
la única fuente segura, y firme en que nosotros podamos aferrarnos y tener esa esperanza de que nunca nos va a faltar y que siempre va a estar ahí y que siempre nos va a ayudar, es el Señor, nada más. Y qué bueno saber que aunque esté atravesando por momentos difíciles, por tormentas, por adversidades, por vicisitudes y por problemas en esta vida, yo sé que al final me iré con mi Señor. Que al final todo este valle de lágrimas y de tormento y de amargura y de problemas se va a acabar y yo me iré a descansar eternamente con mi Dios y con mi Señor. Qué bueno es vivir así. Porque cuando tú vives así, por más problemas que tengas, por más dificultades que tengas, no te vas a quebrar, no te quiebras. Permaneces y perseveras. Porque tienes esa seguridad de salvación. Pero es muy tenaz uno vivir en este mundo aferrado a cosas que en cualquier momento se pueden perder. ¿Cómo te vas a aferrar a tu trabajo si en algún momento te pueden despedir? ¿Cómo te vas a aferrar a tu emprendimiento si en algún momento puedes quebrar? ¿Cómo te vas a aferrar a tu salud si en algún momento la puedes perder? ¿Cómo te vas a aferrar a tu juventud si en pocos años serás viejo? ¿Cómo te vas a aferrar a una casa propia si hay un terremoto y se te cae? ¿Cómo te vas a aferrar? ¿A qué te estás aferrando? Hermanos, Cristo tuvo que morir en la cruz para que nosotros tuviéramos un ancla firme en nuestra vida. Y eso es maravilloso, saber que tenemos un ancla firme y no estamos sobre arenas movedizas, porque este mundo está sobre arenas movedizas. Y la gente no se da cuenta. Y la gente no se está dando cuenta. Se están hundiendo poco a poco y no se están dando cuenta. Por eso cuando un cristiano tiene esa esperanza segura de salvación, puede que pierda lo que sea, pero sabe que lo más preciado y lo más seguro nunca lo podrá perder. Y ese es su Señor y su Salvador. Pero para llegar a esto, mis hermanos, debemos de entender que Cristo tuvo que morir. Porque si Él no hubiera muerto en la cruz, nosotros no tuviéramos esperanza, como dice Efesios. Los gentiles que en otro tiempo estaban sin Dios y sin esperanza. Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes esperanza. Tú no tienes esperanza. Y no me interesa si estás trabajando en una multinacional o en la mejor universidad. Y si eres un joven del futuro o el joven del año, el académico, y estás con la multinacional, con el mejor de los puestos. Eso es arena movediza. No importa eso. Lo que importa es que tú tengas un fundamento no temporal, un fundamento eterno, y ese es el Señor. El Señor. Vivir con esperanza es vivir con gozo y es vivir con expectativa a pesar de los golpes que uno recibe en esta vida. Qué bueno es tener esperanza. Pero esa esperanza se la ganó Cristo en la cruz y nos la concedió a nosotros. Porque cuando Él murió, Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Amén. Y como Él dice, si ustedes creen en mí, ustedes tendrán vida eterna, porque yo morí, pero ahora vivo, dice el Señor. Es eso, mis hermanos, es la esperanza gloriosa que nos da el Evangelio. No pongas tus esperanzas en arenas movedizas. Disfrútalas si las tienes, bueno, disfrútalas, pero no pongas tus esperanzas ahí. No las pongas ahí. Colócalas en el Señor. Porque solamente Él tiene el poder y la capacidad de no fallarte nunca, de no dejarte nunca, de no abandonarte nunca, nunca, nunca. Y por esa esperanza es que Cristo tuvo que morir en la cruz.
Entender el Evangelio es entender que Cristo tuvo que morir en la cruz para yo poder acercarme a Dios. Mis hermanos y amigos, ningún ser humano tiene la capacidad de acercarse a Dios por su propia cuenta. No puede hacerlo. Piensen en esto. Dios es un Dios que no solamente es el Dios de amor. Es que Dios es todo amor y Él me ama y yo lo amo y mi chuchito. Sí, es que romantizamos la idea de Dios. Hemos romantizado la idea de Dios, que hasta se atreven a decirle chuchito. O cuando dicen Diosito, ay mis hermanos, Dios es todo menos de un Diosito. Por favor, no le digan Diosito. Dios, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, es el gran Dios, no un Diosito. Diosito, el diablito. Pero Dios es el Dios grande y todopoderoso. Y ese Dios glorioso, sí, que es amor, porque la Biblia lo dice, pero es el santo, santo, santo. Es el Dios santísimo, tan limpio de ojos que no puede ver el mal. ¿Sabías que Dios es santo? ¿Tú realmente sabías que Dios es santísimo? ¿Tú realmente sabías que Dios es inmaculado? No la Virgen, es Dios. La Virgen, una mujer justa y piadosa, pero mujer, ser humano como tú y como yo. El único inmaculado es Dios. El santo, el justo, el que nunca ha pecado, el que nunca ha fallado, el impecable Dios. Él es santo. Y tú y yo sabes que somos pecadores. Es decir, somos todo lo contrario a Dios. Todo lo contrario a Dios. Él es grande, tú eres pequeño. Él es sabio, tú eres necio. Él es santo, tú eres pecador. Y como lo pueden ver, si esto es así, hay una barrera infinita entre el santo Dios y el hombre malo y pecador. La hay. La hay. Entonces, la ignorancia del hombre lo lleva a pensar que se puede acercar a Dios como si nada, y que Dios lo va a aceptar como si nada. No. El único que pudo unir el abismo entre la santidad de Dios y el pecado del hombre fue la cruz. Fue la cruz. Sin cruz jamás hubiéramos podido acercarnos al santo Dios. Sin cruz, sin Cristo. Ahora ya ven, haciendo un paréntesis, ¿por qué creen que las sectas quieren distorsionar el camino de la cruz? Quieren distorsionar el Evangelio. Porque el diablo sabe que si quitan a Cristo de la ecuación, no hay salvación. No la hay. Jesús tuvo que morir en la cruz para que nosotros pudiéramos acercarnos al santo Dios. Es que esto es increíble, mis hermanos. Es algo increíble que Dios, el santo Dios, el perfecto Dios, el justo Dios, tenga relación con nosotros. Yo no sé si a usted le parece increíble que cuando usted ora, no sé si se pone a pensar y decir, wow, yo no puedo creer que Dios, el Dios que la Biblia revela, que es un Dios magnífico, que es un Dios poderosísimo, que es un Dios que es inefable y que nuestra mente no alcanza a entender su grandeza, está escuchando la oración de un gusano como yo. O sea, esto es increíble. No sé si lo han pensado. Esto es increíble. Por eso cuando usted ore, no sea tan ligero para orar. Piense lo que tuvo que ocurrir 2000 años atrás para que usted pudiera orar y que el Señor le escuchara esa oración. Y es que Cristo tuvo que morir
para que tú pudieras orar. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que es lo que menos hacemos. Lo que menos hacemos. Para que tú y yo pudiéramos orar, alguien tuvo que morir, y ese fue Jesús. Y que sí que tenemos en poco la oración, porque no entendemos el precio que Jesús tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos orar, y para que Dios, como dice la palabra, inclinara su oído a nuestra oración. Es increíble, es increíble. Pero para eso Cristo murió en la cruz, para unir al Dios Santo con el hombre pecador. Pero esa unión solamente se da en Cristo, en nadie más. No en un sacerdote, no en un papa, no en un pastor, no en un líder, en Cristo y únicamente en Cristo. Entender el Evangelio es entender que Cristo tuvo que morir en la cruz, porque como Él lo dijo, consumado es. En la cruz Él gritó, consumado es. ¿Y saben qué significa consumado es? Ya todo está pago, ya todo se cumplió, ya todo está completo, ya la deuda se saldó. ¿Qué significa eso? Que ningún ritual, que ninguna ceremonia, que ninguna fiesta judía que tú puedas celebrar servirá de algo para añadirle a tu salvación. Es que nada podemos hacer. Tú te puedes bautizar, pero eso no añade a tu salvación. Tú puedes participar ahora de la cena, pero eso no añade a tu salvación. Porque el único que podía pagar la deuda infinita tuya y mía era el Santo Hijo de Dios. Consumado es. Nada de lo que tú hagas, de tus ceremonias, de tu religión, de tus prácticas, de tu servicio, de tus rituales, de todas aquellas cosas que muchos cristianos o aún religiosos se jactan. Es que yo soy devoto de la Virgen del Carmen. Y es que yo subí el cerro a pie limpio. Es que yo hice bendecir este escapulario. O es que yo ya me bauticé. O es que yo nací de padres cristianos. O es que yo celebro las fiestas judías, la Pesach. O es que ya no digo Jesús, digo Yeshua. Puedes hacer lo que quieras, pero consumado es. Nadie podrá añadirle a lo que Cristo ya hizo en la cruz. Por eso Él tuvo que morir. Porque si no, piensen en esto. Si nosotros nos pudiéramos salvar, y si pudiéramos añadirle a nuestra salvación ese tipo de rituales, ¿para qué entonces Cristo murió? Pues Él sencillamente hubiera dicho desde el cielo, hijitos míos, o hombres, mujeres, incrédulos, pecadores, impíos, sinvergüenzas, lean esto y ahí está el manual para que ustedes se porten bien y yo les voy a medir las obras. Y si llegan a la capacidad del tope de la medición que yo les voy a dar, serán salvos. Pórtense bien, nos vemos entonces luego. Hubiera hecho eso. Sí. O sea, de verdad, ¿para qué Cristo murió en la cruz? Si la salvación es por obras. No, es que Él tuvo que morir porque sabía que ni tus obras ni mis obras nos podían salvar. Entender el Evangelio es entender que Cristo tuvo que morir en la cruz para hacernos libres de los pecados que nos tenían viviendo como un esclavo. Éramos esclavos, o aún alguno aquí lo es todavía. Y mucha gente se jacta de su libertad. Yo soy libre para hacer lo que yo quiera. A mí nadie me manda, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer.
Y tal vez tú puedas ser un alma libre, pero libre en tu imaginación, porque tú eres esclavo de tus pecados. Porque tus pecados te están arrastrando y no te estás dando cuenta. No más tu orgullo, no más tu ego, no más ese deseo de tener dinero, y ese deseo de que te admiren, y ese deseo de fama, y ese deseo de que te acepten, y ese deseo de ser el mejor, y ese deseo de tener lo mejor, y ese deseo de tener un gran trabajo, y ese deseo de tener un gran estudio, una gran profesión. Y ojo que aquí no estoy mencionando pecados en sí mismos. Aquí no estoy hablando de borracheras, aquí yo estoy hablando de lujurias, que también obviamente son esclavitudes. Pero hoy en día el hombre es esclavo y no se da cuenta de ello. Y para eso tuvo que morir en la cruz, para hacernos libres de todos esos amos que nos convierten en esclavos. Éramos esclavos de nuestras pasiones. Éramos esclavos de nuestros malos deseos. Éramos esclavos de la mentira, éramos esclavos del adulterio, éramos esclavos de las fornicaciones, éramos esclavos de la pornografía, éramos esclavos de los chismes, de las murmuraciones, éramos esclavos de los celos, éramos esclavos del odio, éramos esclavos del resentimiento, éramos esclavos del rencor. O aún, si no tienes a Cristo, tú sigues siendo un esclavo. Porque muchos dicen, no, eso es solamente tener dominio propio, o fuerza de voluntad más bien. No, eso solamente es con fuerza de voluntad. No, la fuerza de voluntad del hombre no tiene la capacidad de vencer a sus propias esclavitudes. La fuerza de voluntad del hombre no puede romper las cadenas de la avaricia, las cadenas del adulterio, las cadenas de la lujuria, las cadenas de las malas pasiones. Son tan fuertes que tu fuerza de voluntad no las puede romper. Tú necesitas el poder de Dios y por eso Cristo tuvo que morir en la cruz para darte la gracia y el poder y tú poder ser libre y libre de verdad. Entender el Evangelio es entender que Cristo tuvo que morir en la cruz para que pudiéramos salir de nuestra ceguera espiritual y entender y comprender el infinito valor de Cristo, el cual supera cualquier cosa o persona en este mundo. Tú y yo éramos unos ciegos y no nos habíamos dado cuenta. Éramos ciegos a las cosas espirituales. Tal vez tú eras muy religioso, muy religiosa. Tal vez tú eras muy devoto, entre comillas. No, yo hice la primera comunión. No, yo hice la confirmación. No, yo hago mis rezos diarios. Pero sabes, a pesar de tus rezos y de tus devociones, Cristo para ti no valía un solo centavo. Cristo para ti no valía un solo peso. O tal vez no lo vale ahora. Porque tal vez esa es la generación de cristianos que viven muy contentos sin Cristo. Sin Cristo. Y yo les quiero recordar que la vida cristiana no es solamente portarse bien. Porque creemos que portarse bien se resume la vida cristiana. Y no. Y yo les quiero recordar que la vida cristiana no es solamente hacer un devocional cada día. No. Hago una oración, leo un versículo o leo el devocional del libro que me estoy leyendo y listo. Y les quiero recordar que la vida cristiana no es solamente asistir a un lugar de culto. Y les quiero recordar también que la vida cristiana no consiste simplemente en servir al Señor, en hacer una labor para Él.
Y yo les quiero recordar que la vida cristiana no consiste ni siquiera en tener un ministerio. No, la vida cristiana consiste en tener a Cristo como mi mayor tesoro, como mi mayor prioridad, como el amor de mi vida, por encima de todo, superándolo todo. Y por eso Él tuvo que morir en la cruz, porque la ceguera nuestra no nos permitía ver el valor de Cristo. Por eso Cristo para nosotros era un ser, un personaje histórico más. Jesús, sí, el personaje histórico que murió en la cruz y parte sin novedad. Pero cuando alguien sabe y experimenta cómo la luz del Señor penetra en sus ojos y su mirada es abierta, empieza a entender lo valioso y lo glorioso que es Cristo. Y eso es la vida cristiana. Es entender cuán valioso es Cristo, es entender cuán valioso es Él, es entender cuánto vale que no tiene valor. Es entender que no hay nada en este mundo que se compare a Él. Que no hay persona en este mundo que se compare a Él. Porque si tú permites, o si tú estás permitiendo que tu trabajo, o que tu estudio, o que tu novio, o que tu esposo, o que tu esposa, o que tus hijos, o que tu dinero siga ocupando el primer lugar en tu corazón, tú sigues en ceguera espiritual. No has visto la maravilla que es Cristo. El valor de Jesucristo no lo has visto. Pero Jesús murió en la cruz para hacerte libre de esa ceguera espiritual. Tú necesitas verlo a Él. Tú necesitas verlo a Él. Tú necesitas salir de tu oscuridad y de tus tinieblas y verlo a Él. Porque si eso no ocurre en tu vida, seguirás llevando una vida cristiana superficial, mediocre y una vida cristiana sin Cristo, la cual es una vida de condenación, por muy religioso que tú seas. Tú necesitas ver a Cristo, pero ya Él, al morir en la cruz, te dio ojos para ver. No permitas que nada en esta vida empañe tu mirada y te robe la oportunidad de ver la imagen más hermosa que podemos contemplar en este mundo, y es la gloria de Cristo. Cristo murió en la cruz para que tú le puedas contemplar. Cristo murió en la cruz para que tú le puedas mirar. Cristo le murió en la cruz para que tú le puedas conocer. Entender el Evangelio es entender que Cristo tuvo que morir en la cruz para que nosotros tengamos la capacidad de vivir en este mundo llevando la cruz por Él. Todo aquel que quiere ser mi discípulo, abandone su manera egoísta de vivir, tome su cruz y sígame, dice el Señor. Pero en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. En nuestras fuerzas no podemos negarnos a nosotros mismos, porque nuestra naturaleza es de pecado. Porque nuestra naturaleza siempre se va a inclinar a lo que nos gusta a nosotros, a lo que nos convenga a nosotros, pero no a lo que agrade al Señor. Pero el Señor dice, abandona tu manera egoísta de vivir. Deja a un lado ese pecado, apártate de él y ven y sígueme. Pero para que eso fuera posible, Él tuvo que morir en la cruz para darnos de esa gracia. Y nosotros, a pesar de tantas tentaciones en este mundo, podamos quitar la mirada de lo que este mundo ofrece y seguir a Cristo, aunque eso nos acarree vituperios en esta vida. Aunque eso nos acarree pérdidas en esta vida. Aunque eso nos acarree críticas, soledad, rechazo y lo que ustedes quieran. Él murió en la cruz para que nosotros llevemos una cruz por Él.
Estás llevando la cruz de Cristo. La estás llevando. O tu vida simplemente se limita a satisfacer tus deseos egoístas. Estás llevando la cruz de Cristo, o tu vida solamente se limita a seguir los deseos de tu terco corazón. ¿Cómo estás viviendo la vida? ¿Llevando la cruz por Él? ¿O haciendo de Dios tu herramienta para satisfacer tus deseos egoístas? Cristo tuvo que morir en la cruz para rasgar la cortina del templo. ¿Y saben qué significaba eso? En el Antiguo Testamento el templo tenía una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Nadie podía entrar. En el lugar santísimo estaba la misma presencia de Dios y ahí nadie podía entrar. Solamente el sumo sacerdote una sola vez al año. Y cuando Cristo murió en la cruz, ese velo se rasgó. Y nos estaba diciendo, ahora pueden entrar al lugar santísimo y tener comunión, cercanía, compañerismo y relación con Dios. Hermanos, Cristo tuvo que morir en la cruz para que nosotros podamos disfrutar de una comunión íntima con Dios, de una comunión cercana con Él, de una comunión que sea viva y real con Él. Para eso Él tuvo que morir en la cruz. Y entender el Evangelio es entender esto, mis hermanos. La vida cristiana es una vida de compañerismo con Dios, es una vida de comunión con Dios, es una vida de intimidad con Él. No olviden eso. Y yo lo quiero recordar constantemente. No pienses que la vida cristiana simplemente es hacer cosas religiosas. No pienses que la vida cristiana simplemente es asistir a una iglesia. No es eso. La vida cristiana es disfrutar de la compañía del mismo Dios de los cielos y de la tierra. Es disfrutar de un compañerismo con Él, de una comunión con Él, de caminar con Él. Eso es la vida cristiana. Es que no tiene sentido, hermanos, que nosotros vivamos una vida cristiana llena de ceremonias, llena de rituales, pero vacía de Dios, de la cual muchos viven así. Viven de apariencias nada más. Viven simplemente de esa manera porque tal vez fueron criados en un hogar cristiano y porque sus papás le dicen, no, es que usted tiene que portarse así, es que usted tiene que orar, es que usted tiene que leer la Biblia, y tal vez lo hacen, pero lo hacen de labios para afuera. O muchos buscan la vida cristiana o pretenden llevar la vida cristiana porque su conciencia los acusa, porque saben que hay un infierno y lo quieren evitar, y por temor o miedo hacen y realizan prácticas religiosas. Pero mis hermanos, nada de esto nos puede salvar. Nada de esto puede lograr unir al Dios Santo con el hombre pecador. Y yo insisto en esto. Hermanos, la vida cristiana es relación. Es relación. Y es relación con Dios. Y por eso Cristo tuvo que morir en la cruz, para que tú disfrutes de una íntima comunión con Él. Si tú te haces llamar cristiano y no tienes comunión con Dios, probablemente no lo seas. Y yo aquí no estoy hablando de oraciones ahí para simplemente pasar el momento. Y esas oraciones de que, Señor, es que te doy gracias por mi trabajo, por mis hijos, por mi esposo, por mis, es que agradecen eso, por esto, lo otro, bendice mi familia, yo no sé qué, amén. Y esa es la oración de muchos cristianos. No, mis hermanos. Orar no es simplemente desplegar una lista de peticiones a Dios. No es llevar la lista del mercado y decirle, Señor, mira esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto, amén. Y espero que lo hagas rápido. Sí. No.
No, orar es disfrutar de la presencia de Dios. Orar es pasar tiempo con Él. Orar es disfrutar de su compañía, de ese compañerismo, de esa cercanía del Dios Santo conmigo, que no lo merezco, pero que en Cristo puedo tener esa bendición y privilegio. Orar es más que pedir. Orar es deleitarnos en la presencia de Dios. Pero ¿sabes por qué no te deleitas? Pero ¿sabes por qué no has experimentado el gozo del Señor, el gozo de la presencia de Dios? O porque no tienes a Cristo, o porque no te has querido apartar de tu pecado que sabes que tienes que apartarte. Es porque sigues manteniendo tu ídolo ahí, muy aferrado. Y el Señor no va a compartir tu corazón con otro. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Él es un Dios celoso. Y si Él no tiene el primer lugar, Él no te va a compartir. Él no te va a compartir. Por eso, tener comunión con Dios tiene tantas implicaciones. Solamente puede tener comunión con Dios un hombre o una mujer totalmente rendidos, totalmente entregados, totalmente consagrados a la gloria de Dios. Solamente. De resto, Dios no va a tener comunión con un hombre o con una mujer que le ofrece simplemente migajas y sobras. Y eso, lastimosamente, es la vida cristiana de muchos hoy en día. Una vida de sobras y de migajas. Pero mis hermanos, no se olviden, Cristo pagó el precio en la cruz, derramó su sangre, derramó su vida para que nosotros tengamos el gran privilegio de caminar con Él, así como caminó Enoc. Qué interesante que de Enoc no dice el texto, y Enoc fue un gran predicador, y Enoc fue un gran profeta, y Enoc fue un gran apóstol, y Enoc fue un gran salmista. No. Enoc caminó con Dios. Y disfrutaba tanto de ese compañerismo con Dios, que ni siquiera Dios permitió que él muriera, sino que se lo llevó. De eso se trata la vida cristiana. No de títulos, no de ministerios, no de cosas aquí, cosas allá. Porque muchos también lo que buscan es un ministerio, una plataforma para ellos brillar. Pensando que esto les va a satisfacer el corazón. Solo Dios lo hace. Y yo aprovecho para decirles, hermanos, si ustedes no están disfrutando de la comunión con Dios en estos momentos, hagan lo que tengan que hacer. Apártense lo que tengan que apartarse. Arrepiéntanse lo que tengan que arrepentirse. Aléjense lo que tengan que alejarse. Y vayan y corran a Dios y disfruten de su presencia. No crean que un hombre o que una mujer te va a dar lo que solamente la presencia de Dios te va a otorgar. No pienses, no creas que las cosas que este mundo ofrece te va a dar lo que solamente la presencia de Dios puede otorgar en nuestro corazón. En su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias para siempre. Dígame en qué parte del mundo dicen eso, dígame. Puedes decir, no, allá en París, allá en París. Vaya a París si usted no ha ido. O vaya al lugar donde usted quiera ir, de sus sueños. Y cuando vuelva, usted me dará la razón y se sentirá tan vacío como lo está ahora. Y cásese si quiere, y cásese por todo lo alto, con el príncipe azul, con la princesa. Y podrá decir usted, ahí sí va a haber delicias. Y después de que pase la luna de miel y lo demás, viene y hablamos. Y vas a estar igual de vacío como lo estás ahora. O trabaja duro y hazte a tu propia empresa y hazte a tu propio capital y ten mucho dinero.
Y tú podrás decir, ahí es donde hay delicias. Y cuando tengas dinero, vienes donde mí, igual de vacíos como lo estaban ahora. No, cuando ya esté en el ministerio, cuando ya sea pastor, cuando ya sea apóstol, profeta, salmista, evangelista, igual. Solo es su presencia, mis hermanos. Solo es su presencia. Eso es ser cristiano. Es disfrutar de Dios. Es disfrutar de Dios. No cometas el gravísimo error de permitir que algo, que alguien te quite la gran bendición de ser cristiano. Que no es ni siquiera el cielo. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Y para eso murió Cristo en la cruz. Para que tú disfrutes de su compañía, de su presencia y de su amistad. Y entender el Evangelio es entender que Cristo tuvo que morir en la cruz para yo ser parte de su familia, para yo ser parte de su cuerpo, que es en la iglesia. Y de esta manera poder amar a mis hermanos como Él me amó y servirlos como Él me sirvió. Hermanos, Cristo murió en la cruz para que nosotros hiciéramos esto. Él es el que le da sentido a estas reuniones. Pero Él no murió en la cruz para que tú seas un simple espectador o asistente nada más. Cristo murió en la cruz para que tú no seas un simple consumista de religión nada más. No, Cristo murió en la cruz para que tú hagas parte de su pueblo, de su familia, y que con esos que están ahí, sean muchos, sean pocos, tú los aprendas a amar y les aprendas a servir, porque eso es la iglesia, eso es comunidad, eso es un cuerpo, eso es una familia. Porque si tú eres totalmente indiferente y apático y a ti no te importa ser familia, a ti no te importa ser parte de una comunidad, a ti no te importa hacer parte de un grupo de personas que adoran y que proclaman el nombre de Cristo, si a ti no te importa, no tienes el espíritu de aquel que dijo, ámense los unos a los otros. Es que mis hermanos, miren, y ese es otro elemento a tener en cuenta. La comunión con nuestros hermanos es una consecuencia directa de la comunión que tenemos con Dios. La comunión horizontal es consecuencia directa de nuestra comunión vertical. Tú no me puedes decir a mí que tienes comunión con Dios cuando no te importa tener comunión con sus hijos. No puede decirlo. Contradice la Escritura. Por eso la persona que se aparta del Señor, lo primero de quien se aparta es ¿de quién? De la iglesia. De la iglesia. Es muy sencillo saber la condición espiritual de una persona. Pregúntele cuál es su relación que tiene con la iglesia. Porque si su relación que tiene con la iglesia es sencillo, la relación que tiene con Dios es fría. Es más, no tiene. Es que eso es así, mis hermanos, cuando Dios calienta nuestro corazón, cuando Dios pone ese fuego en nuestro corazón, es imposible no querer ser parte de lo que es parte Él. Es que Él dice, Él es cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo y yo no puedo decir tengo comunión con la cabeza y rechazo a su cuerpo. Eso es contradictorio. Hermanos, ser cristiano es disfrutar no solamente de la presencia de Dios, sino también de la comunión con aquellos que son sus hijos. La vida cristiana no es una vida cristiana solitaria, no es una vida cristiana aislada, no es una vida cristiana independiente o individualista. La vida cristiana es una vida cristiana en comunidad. Y Cristo murió en la cruz para que nosotros nos amemos y nos sirvamos los unos a los otros. Pregúntate cómo tú estás en relación con la iglesia y eso te dirá cómo tú estás en relación con Dios. No rechaces lo que Dios no ha rechazado. No tomes en poco lo que Dios no toma en poco.
Miren, yo considero una pérdida de tiempo. Lo considero así. Estar en la orillita y tener todo un océano para nadar. Y tener todo un océano para divertirme en sus aguas. Y solamente quedarme en la orillita a duras penas y no ir más allá. Es una pérdida de tiempo hacer todo esto. Tener que un domingo levantarme, madrugar, vestirme, con un transporte, ir a cumplir un deber religioso, fingir que soy un buen cristiano, fingir que todo está bien, fingir que soy una buena persona, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si es que alcanzo a saludar a alguien y luego volverme a ir. Si la vida cristiana que tú tienes es esa, de verdad, eso es una pérdida de tiempo. No, métase de lleno al mundo. No, de verdad. Métase de lleno al mundo y disfrute los placeres del mundo. Y no se ponga a ponerse cargas, porque mis hermanos, mire, un corazón que ama al mundo, pero con ropaje religioso, eso es una carga. Eso es maluco, eso es desagradable. Eso es desagradable. Por eso cuando usted lee Apocalipsis 22 le dice el ángel a Juan: deje que el malo siga siendo malo, deja que el inmundo siga siendo inmundo y que el santo se siga santificándose. Es que no hay términos medios, mis hermanos. No hay términos medios. Si usted se va a meter de cristiano y va a valorar la cruz de Cristo, métase de lleno. Y métase de lleno a conocerle y a amarle y a caminar con Él y a caminar con su iglesia y a caminar con sus hermanos, porque ojo, cuando Cristo venga, Él no viene por cristianos individuales. Yo vengo por este cristianito que está aquí, y yo ando por Cristo que está aquí, y yo vengo por ese que está aquí. No, Él viene por una iglesia. Él viene por una iglesia. Y entonces métase de lleno con esa comunidad de fe, métase de lleno a amar, métase de lleno a servir. Ahora, yo entiendo que por más de que yo les diga acá, yo sé que no va a pasar nada. Porque yo entiendo que eso es algo espontáneo que pone el Espíritu en cada corazón. Yo les puedo aquí exhortar y decir y esto y hágale, pero si usted no tiene el Espíritu, nada va a pasar. Entra por aquí y sale por allá. Pero de verdad, sean consecuentes. Sean consecuentes. Si usted no se mete con Dios es por algo, algún ídolo tiene. Usted algún ídolo tiene. Si usted está en una vida cristiana y toda mediocre, toda inútil, toda fría ahí, como que sí y como que no, como que sí, es porque tú tienes un ídolo que no es Dios. Adora ese ídolo entonces. Adóralo. ¿Qué es tu trabajo? Adora tu trabajo. ¿Qué es tu esposo, tu esposa? Adora a tu esposo, tu esposa. ¿Son tus hijos? Adora a tus hijos. ¿Es el dinero? Adora el dinero. ¿Qué es? ¿El deporte? Adora el deporte. ¿Qué es? Adóralo. Si es lo que te está alejando de Dios, adóralo. Pero déjame decirte, ese ídolo te va a llevar a una condenación eterna. Y métase con ese ídolo. Métase con ese ídolo. ¿No? Es que ¿para qué madrugar un domingo hasta ahora? Uno, pues, para quedarse en la cama relajado. O ir a pasear. ¿Sí? Para no fingir. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mostrar lo que uno no es. ¿Para qué? Para no calentar silla todo tanto tiempo y no calentando silla. ¿Para qué? No. Caliente la silla de su moto, de su carro y váyase y pasee. Vaya, pásela bueno. Porque aquí en estar, esto no es una carga, sino para aquellos que se deleitan en esto, en servir, en moverse, en amar, en compartir, en tener comunión. Esto debe ser un deleite, no una carga. Pero para que eso pase, tú tienes que aprender a deleitarte en Dios. Tú tienes que aprender a amar a Dios. Tú tienes que aprender a caminar con Dios. Cuando tú caminas con Dios, te vas a dar cuenta que Dios nunca camina solo. Dios siempre camina en grupo. El buen pastor siempre va con sus ovejas. Y tú no puedes decir: Jesús, adelántese.
Esos no, esas ovejas no me importa, no quiero. No. Jesús, aquí conmigo, aquí. Va para allá. No, eso no es la vida cristiana. Eso no es la vida cristiana. Si tú vas con Cristo, vas con sus ovejas o no vas. Y vuelvo a repetir, si tú vas con Cristo, vas con sus ovejas o no vas. Amén. Hermanos, ¿sí se dieron cuenta? ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí se dieron cuenta lo que es entender el Evangelio? Hermanos, y lo voy a leer textual para que no se me vaya ni una sola palabra. Entender el Evangelio es más que saber definirlo teológicamente con una extraordinaria precisión. Y ojo creo que Mercy me preguntó el jueves, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cómo lo podemos entender? Escuchen esta definición. Entender el Evangelio es más que saber definirlo teológicamente con una extraordinaria precisión. Entender el Evangelio es creer, obedecer y amar a Jesucristo con todo nuestro corazón. Eso es entender el Evangelio. Eso es entender el Evangelio. Porque si tú crees que entiendes el Evangelio, que porque tienes todos los datos teológicos y precisos sobre él, pues déjame decirte algo. El diablo lo define mejor que tú. El diablo es mejor que teólogo que tú y el diablo define mejor el Evangelio que tú. A mí ese cuentico que porque habla muy bonito y que porque sabe mucha teología y que porque lo sabe definir así y que porque lo sabe definir allá, eso no importa. Los demonios creen y tiemblan. El Evangelio es vivir, el Evangelio es practicar, el Evangelio es caminar, el Evangelio es amar, el Evangelio es servir, el Evangelio es darlo todo por Cristo y su gloria. Eso es el Evangelio y eso es entender el Evangelio. Es que tú estés tan lleno del Señor, tan lleno de su palabra, que vives solamente para Él. Aunque tengas mucha teología y aunque tengas mucha letra y aunque tengas mucha teoría, pero si Cristo no es el que mueve tu vida en estos momentos, tú eres un impío con conocimiento más. Porque hay muchos teólogos, cabezas, grandes cabezas, pero corazones impíos. Y eso no es ser cristiano. Eso no es ser cristiano. ¿Entienden el Evangelio? ¿Lo entienden? Y yo aquí no estoy haciendo una pregunta teológica o teórica más bien, o intelectual. Estoy hablando de vida. De vida. ¿Entiende el Evangelio? ¿Crees el Evangelio? ¿Vives el Evangelio? ¿Practicas el Evangelio? Y a todos aquellos que con sinceridad de corazón pueden decir: yo entiendo el Evangelio. Porque todo lo dejé atrás para seguir al Salvador. Porque todo dejé atrás, incluyendo mi pereza, incluyendo mi vanagloria, incluyendo mis posturas, mis opiniones, incluyendo mis deseos y mis sueños, para seguir al resucitado. Y sí, sigo fallando y sigo cometiendo errores. Pero hay algo en mi corazón que es lo único que me mueve en esta vida, que es lo único que le da el sentido a mi vivir, y eso es el Señor. Entiendo el Evangelio, aunque tal vez no sea el gran teólogo. Entiendo el Evangelio, aunque tal vez no tenga un título en teología. Entiendo el Evangelio, aunque tal vez no tenga un doctorado. Entiendo el Evangelio porque la gracia me alcanzó.
Y esa misma gracia me ha llevado a vivir para la gloria de mi Señor. Tú vives para Él. Tú vives para Él. Pregúntate, ¿cómo es tu vida cristiana? ¿Cómo es? Disfrutas de la presencia del Señor todos los días vas y dices, Señor, aquí estoy, vengo a pasar tiempo contigo. Y disfrutas de la presencia y la compañía de la iglesia del Señor y estás dispuesto a servirles, o solamente la estás manoseando. Hoy estamos conmemorando la muerte del santo. Hoy estamos conmemorando la muerte del justo. Hoy estamos conmemorando la muerte de la perla de gran precio. Hoy estamos conmemorando la muerte del unigénito de Dios. Hoy estamos conmemorando la muerte del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Alfa y de la Omega, del principio y del fin, del buen pastor, del consejero, del príncipe de paz, del Dios fuerte, del admirable. Hoy estamos conmemorando esa muerte gloriosa que nos dio vida cuando estábamos muertos. Y yo les pido, por favor, que participemos entendiendo las implicaciones, no como un ritual más. Hoy es un día de arrepentimiento. Hoy es un día para que tú te arrepientas de lo que tú sabes que te tienes que arrepentir. Y puedas participar de esta solemne ordenanza con devoción y reverencia al Señor. Y yo invito a todos aquellos que han hecho de Cristo su Señor, pero no su Señor en teoría, su Señor en la práctica. Yo invito a todos aquellos que han hecho de Cristo su vida y su muerte, que han hecho de Cristo sus deseos, sus anhelos, que han hecho de Cristo su diario caminar, que han muerto para Él, que lo han dejado todo por Él. Hoy yo les invito a aquellos que están cargando una cruz y que se están negando a sí mismos para seguir al crucificado. Yo invito a todos aquellos que han dado muestras públicas de su fe a través de un bautismo, a conciencia y entendiendo lo que implica ser cristiano, a que participe del preludio de lo que va a pasar allá arriba en los cielos. Hoy participamos simbólicamente de la comunión y de la mesa del Señor, pero allá participaremos con Él por la eternidad. Si usted hoy disfruta de esa presencia gloriosa y maravillosa de su Señor, participa con todo el gusto. Pero si tú sabes que has vivido una vida cristiana de mentiras, que hoy sea un día donde tú te arrepientas. O si tú sabes que has vivido lejos de Dios, dándole la espalda a Dios y que simplemente tu vida se ha caracterizado por la religiosidad, hoy es un día para que te arrepientas y mires la cruz, porque en la cruz hay perdón y vida eterna. Hay perdón y vida eterna. Por más fuerte que haya sido tu pecado, por más inmunda que haya sido tu vida, la sangre preciosa te limpia cuando hay un corazón genuino que pide perdón.
Oremos, mis hermanos. Y de verdad, que sea un momento para que usted de corazón le diga: Señor, perdóname. Perdóname. Tú sabes de qué necesitas pedirle perdón al Señor. Amado Dios, hoy estamos conmemorando tu muerte en la cruz. Estamos anunciando esa muerte hasta que tú vengas. Y hoy venimos ante ti, Señor, porque reconocemos nuestro pecado. Reconocemos nuestra maldad. Reconocemos, Señor, que hemos vivido una vida cristiana superficial, fingida e hipócrita. Reconocemos, Señor, que no te hemos puesto en el primer lugar. Que el primer lugar lo ocupa otras personas u otras cosas menos tú. Perdónanos, Señor, por nuestra idolatría, por nuestra indiferencia, por nuestra apatía, por nuestra frialdad. Perdónanos, Señor, porque hemos manoseado tu sangre, porque hemos manoseado tu cruz, porque hemos manoseado tu sacrificio, porque hemos manoseado tu misericordia, porque hemos manoseado tu gracia. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque hemos sido inconstantes, de doble ánimo. Un día estamos bien, otro día no. Perdónanos, Señor, porque nos deleitamos en todo este mundo, menos en tu presencia. Perdónanos porque orar es una carga. Perdónanos porque leer la Biblia es una carga. Perdónanos porque congregarnos es una carga. Perdónanos porque servir es una carga. Perdónanos, Señor, porque tú te has convertido en una carga para nosotros. Perdónanos, Señor. Límpianos hoy con tu sangre. Hoy te presentamos nuestros pecados, Señor, con vergüenza, pero también con confianza, porque en tu palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En la cruz hay perdón. Y hoy es un día donde tu misericordia nos ha acogido y nos ha dado una nueva oportunidad para que podamos estar a cuentas contigo, Señor. Perdónanos hoy y danos la gracia para seguirte cargando la cruz. Danos la gracia para salir de este cristianismo cómodo, fingido, y seguirte, Señor, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Hoy conmemoramos tu gloriosa muerte que a nosotros nos ha dado vida y vida eterna. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, amado Dios. Muchas gracias por tu perdón y por darnos esta nueva oportunidad para volver a ti en amistad, en obediencia, y en esa comunión preciosa que podemos tener contigo, Señor. Amén.